Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 51 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. En esta oportunidad estamos a las puertas de un nuevo día del Sirá. Esto va a ocurrir el viernes 16 de febrero y si bien quizá no es la mejor época del año para celebrarlo, algo que en realidad ocurre con la mayoría de días y esto es por culpa de seguir el calendario de Estados Unidos o de Europa, no por ello vamos a dejar de dedicarle un espacio. Un episodio que por supuesto intentará, o en el que intentaré darles un pantallazo de la variedad en la Argentina a partir de 3 testimonios, pero que primero también tendrá tiempo para contarles algunos datos de color sobre el Sirá. Por ejemplo, el origen de su nombre. Las leyendas del origen del nombre Sirá hacen referencia al sinónimo Shiraz. Shiraz es una ciudad muy antigua de Irán que produce un vino muy conocido llamado Shirazi. Las leyendas dicen que la Shiraz se originó en Shiraz y que, posteriormente, fue llevada al Ródano. De hecho, la teoría sostiene que se registran dos versiones de esta teoría que sitúan la llegada de la uva al Ródano con 1800 años de diferencia entre ambas. Según otras versiones, los fenicios pudieron haber llevado la Sirá a su colonia de los alrededores de Marsella, conocida entonces como Masilia, donde habría sido encontrada en torno al 600 a.C. por los griegos. Posteriormente, la variedad se habría extendido hasta el norte del Ródano, que jamás fue colonizado por los fenicios. Por eso mismo, y porque no tiene documentación, está un poco floja de papeles esta teoría, que además tampoco explica por qué la uva después desapareció de la zona de Marsella. Algunos, por otro lado, especulan con que el Shiraz es un nombre obtenido a partir de Shiraz, con SCY y sin la H, que a su vez se obtuvo a partir de Sirá. El nombre Shiraz aparece en fuentes británicas desde la década de 1830. Los primeros documentos australianos, en este caso, sobre la uva, la llaman Shiraz, aunque desde mediados del siglo XIX los nombres Shiraz y Hermitage han ido reemplazando a este sinónimo en ese país. El nombre Shiraz, además, podría obtenerse también por la pronunciación inglesa de su nombre en francés. Aunque no hay evidencias de esto, ni de que empezara a ocurrir particularmente en Australia esta situación, lo cierto que en ese país el nombre Shiraz es bien popular. Otra leyenda, basada también en la etimología del nombre, dice que la variedad fue llevada a Siracusa, Sicilia, por las legiones del emperador romano Probo en algún momento posterior al 280 después de Cristo. Esta leyenda también carece de evidencias documentales y no coincide con los hallazgos ampelográficos que se hicieron recientemente. De hecho, y más allá de todas estas teorías simpáticas y de color, en los últimos años quedó demostrado científicamente, a partir de técnicas de identificación genética por ADN, que el Syrah es una variedad autóctona de la zona entre el lago Le Mans y los Alpes, justo entre Francia y Suiza. Por otro lado, hay que decir que este varietal conoció la fama internacional a partir de dos regiones en particular. Por un lado, y primero, por el Ródano, la mega archi famosa, conocida zona francesa donde se dan los ejemplares más clásicos, y por otro, y ya en el Nuevo Mundo, en Australia, con un estilo mucho más cargado y goloso que los que mencionaba de Francia. En Argentina, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura, se registran 11.108 hectáreas de Syrah cultivadas, es decir, un 5.4% de la vid total del país, que se distribuyen más o menos en unas 8.000 hectáreas en Mendoza, 2.100 en San Juan y unas 930 en el resto de las provincias. Dejo de aburrirlos con los números y los datos de color sobre el Syrah y les doy paso a Luis Reginato, director de viñedos de Catena Zapata, que me contó un poco cómo se da la variedad, no solo acá en la Argentina, sino también en otros lugares del mundo, sus particularidades y por qué también es uno de sus varietales favoritos. Bueno, en general el Syrah es una variedad muy plástica que se cultiva prácticamente en todas las zonas vitivinícolas del mundo, o las principales.
y de acuerdo a que si se cultiva en clima más cálido o clima más frío, te da un vino con un perfil diferente, ¿no? Podés tener en lo que es Argentina, los Syrah de San Juan, por ejemplo, esos Syrah más concentrados, con más peso en boca, más, entre comillas, dulces. Y después tenés Syrah del Valle de Uco, sobre todo los plantados un poco más de altura, de climas más fríos, que te dan esos Syrah más especiados, con más textura, inclusive que puedes fermentar con raquis, también te da una textura en boca, más cárnicos también, se podría decir. Y en el mundo lo mismo, ¿no? Los Syrah más ricos que a mí me ha tocado probar y que me gustan mucho son los del norte, las apelaciones del norte, del Valle del Ródano. En el Valle del Ródano vos tenés lugares muy fríos hacia el norte, que terminan en las apelaciones de Côte-Rôtie, ahí tenés Cornas, Hermitage, San Joseph, todas esas apelaciones que usan fundamentalmente la variedad Syrah, y es un clima frío, te da unos Syrah muy especiados, con muy buena acidez, vinos que les viene muy bien el añejamiento en botella. Cuando los probás jóvenes, por ahí los notas un poco duros. En general se fermentan con el raquis o una porción con el raquis. Y luego cuando vas descendiendo hacia el sur, en el Valle del Ródano, te encontrás con otras apelaciones más cálidas, donde el Syrah al final pasa a ser una parte de un blend con Garnache y Mourvedre. Y después en otros lugares del mundo también ocurre más o menos lo mismo. Tenés en Australia, por ejemplo, que se cultiva en climas cálidos y te dan vinos muy espesos, que un poco en un momento tuvo un auge y luego fue como que le hizo una mala reputación en el mundo del Syrah como un vino muy alcohólico, muy dulce, súper roble, súper concentrado. Pero también podés encontrar Syrah de altísima calidad en Australia, que creo que es la variedad emblema de ese país como productor de vino. Tenés algunos Syrah que son insignias en el mundo. En Australia tenés, por ejemplo, la bodega Henschke, que tiene un Syrah tan famoso como Hill of Grace, que son plantas de Syrah de 80 años, a pie franco, con unos troncos enormes y muy poquita producción, que dan unos Syrah finísimos y que pueden añejar muchos años. Así que es una variedad que hay que saber manejarla bien, idealmente no sobremadurarla para que no te dé esos vinos tan espesos. Y bueno, nada, te dan vinos, a mí me encantan. Ese especiado que tienen mezclado con esos cárnicos me parece que evolucionan también muy bien en botella. Metiéndonos ya en lo que es el Syrah en la Argentina en general y particularmente en la provincia de San Juan, donde les comentaba que tiene unas 2.100 hectáreas, hablé con Pablo Gómez Sabatier, encargado de los viñedos de Fuego Blanco en esa zona de la Argentina, respecto a cómo fue que se instaló el Syrah como variedad en San Juan y qué particularidades tiene según en qué valle es plantado y luego vinificado. El Syrah, bueno, es la variedad emblemática o una de las variedades emblemáticas de San Juan. Es una variedad que se ganó su lugar en San Juan porque una variedad que se adapta bien a zonas a valles de baja altura y climas un poco más cálidos, porque logra concentraciones muy buenas, tanto de color como de aromas, da vinos que son con un perfil bien frutado, buena fruta tanto en nariz como en boca, vinos que son elegantes y correctos en zonas cálidas, que por ahí viste otras variedades les cuesta un poco y da vinos chatos y
el Syrah tiene un poquito de taninos, entonces, bueno, le da ese longito en boca. Nosotros, eso es lo que es el Valle de San Juan, ¿no es cierto? El Syrah, la verdad que el comportamiento que tiene en un valle de baja altura y climas cálidos es completamente distinto al que tiene en un valle de altura, en las zonas, como te digo, altas, como lo es el Valle de Pernal, que está a 1500 metros sobre el nivel del mar. El perfil es completamente distinto, la expresión es distinta y la complejidad también. Se vuelven mucho más complejos, dan concentraciones también altas, pero con esa fruta empieza a aparecer la violeta, la parte especiada, el eucalipto. Sumándole eso a un suelo calcáreo como es el Valle de Pedernal, da vinos que tienen esa complejidad de la interacción entre el calcáreo, la concentración y ese perfil un poquito más herbal, lo hacen vinos realmente increíbles, o sea, vinos que son dignos de hacer el comportamiento del Syrah y que es lo que explica la diferencia, como te decía antes, del Syrah en los valles de baja altura y con temperaturas más cálidas a los de Pedernal. Es, la planta es una planta que de por sí tiene crecimientos vigorosos. Acá el clima en Pedernal es un clima que es fresco, entonces eso permite una maduración larga. Las plantas no expresan tanto vigor, si bien son plantas que tienen crecimientos buenos, pero generan como un balance, un equilibrio de la parte productiva contra la parte contra la canopia. Entonces ese balance y ese equilibrio hacen que la maduración sea como lenta. El Syrah, cuando está llegando a madurez, tiende a plasmolizarse, se llama. O sea, es como que el grano, la baya, empieza a querer deshidratarse con cualquier golpe de calor. Eso en el Valle de Pernal no ocurre, te permite conservar la turgencia de la baya, buenos niveles de acidez, entonces produce vinos mucho más frescos. Todo eso producto, como te decía, de un clima mucho más, con una amplitud térmica más marcada, o sea, buenas diferencias de temperatura entre el día y la noche. Y de San Juan nos vamos a Mendoza y a la primera parada en esta provincia, que es en la zona de Barrancas, un lugar histórico, un terroir histórico en el que se dan muy bien las variedades tintas de ciclo largo y en particular el Syrah. Y alguien que lo viene elaborando y que tiene amplio conocimiento al respecto de esta zona de Mendoza es Rogelio Rabino, enólogo de Finca Flichman, que nos cuenta un poco cómo se da y cómo se comporta el Syrah en Barrancas. El Syrah en Barrancas es muy raro lo que pasa, porque empieza a conjugar un tema que tenemos Syrah muy antiguos. Entonces hay un parte de terroir, pero también hay un parte de viñedos antiguos, que eso le da una calidad totalmente diferencial. No son Syrah cárnicos, son Syrah como más herbales. Se va hacia el eucalipto, hacia el tomillo, alcanfor, de ese tipo de herbales. Es muy raro, no son Syrah pesados, son más livianos, fluidos, jugosos, con buena estructura, maduran rápido. Yo tengo 2 parrales y un espaldero, que son los más cualitativos. Se cosecha temprano porque apenas comienza a arrugarse, a mí me gusta cosecharlo, es decir, para mí el equilibrio en Barranca está en los 13,5 de alcohol. Y bueno, esas son las características un poco del Syrah. Sin dudas, entre los Syrah más emblemáticos y reconocidos de la Argentina se encuentra el Luca Syrah, vino elaborado por Luis Reginato, quien hace un rato atrás nos contaba algunas generalidades sobre la variedad. Y ahora es momento de escucharlo para que nos cuente un poco sobre la historia de este vino, sobre sus primeras añadas y sobre cómo fueron trabajando y modificando algunos de sus componentes para tener el Luca que actualmente se puede disfrutar. El Luca Syrah es un vino que hasta el año 2004 era un blend de 2 viñedos, uno en La Consulta, el viñedo de la Borde, y otro en Agrelo. Y a partir del 2005, bueno, esos 4 primeros años
hacíamos el blend, pero a partir del 2005 nos dábamos cuenta que la verdad que el Syrah que venía del viñedo de Laborde siempre era superior y decidimos empezar a hacerlo single vineyard, o sea, toda la uva que venga del Syrah de este parral de Laborde, que está ubicado en La Consulta, y cuya historia es muy interesante. Por eso lo llamamos Lucas Syrah Laborde Double Select, como la doble selección de Laborde. Luis Laborde era un ingeniero agrónomo que trabajaba en el INTA, en la Estación Experimental de La Consulta del INTA, y en los años 60 hay un intercambio con científicos investigadores de Francia, y él va a buscar nuevas selecciones masales y nuevos varietales que se pudieran adaptar a la zona de Mendoza y puntualmente del Valle de Uco. Es así como visita el Valle del Ródano y elige un material de Syrah que presentaba racimos pequeños, con bayas pequeñas y pocas bayas por racimo, un racimo bien suelto. Porque en general los clones más difundidos, los clones comerciales de Syrah, son racimos bien apretados, muy compactos, que pueden tender a la botrytis si hay lluvias. En cambio, estos racimos de este Syrah son muy sueltos, con lo cual también entra bien la luz al racimo y hace que se coloree bien toda la base. Bueno, trae esta selección. En los años 60 planta un parral en la Estación Experimental del INTA, y luego de 10 años, en los años 70, hace una segunda selección, de nuevo buscando plantas que ya adaptadas a este lugar en el Valle de Uco. Hace una segunda selección, de nuevo con plantas que mostraban esta característica de racimos de bayas pequeñas y racimos sueltos. Y planta su propio parral. Y bueno, es un parral que hoy ya tiene 40 años o más, y nos brinda un rendimiento naturalmente bajo, que hace que Lucas Syrah sea un vino con concentración pero elegancia. Tiene buena acidez, no es muy alto en alcohol, tiene este especiado, ese cárnico que a mí me gusta. Está un año en barrica de roble, 40% nuevo, 60% de segundo uso, que lo hace un vino muy, muy interesante, inclusive cuando hemos podido probar ahora botellas que tenemos guardadas del año 2002, 2003, 2004, muestran una excelente evolución. Así concluye el episodio 51 de Bebedor Frecuente dedicado al Syrah. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!